Bueno, presten atención a esta información porque mañana puede ser un día clave. El gobierno está muy expectante por este fallo de la Corte Suprema que tiene a las jubilaciones en el centro de la polémica, y por eso ya estoy muy bien acompañada por mis invitados que nos van a contar todos los detalles de qué significa, de qué se va a tratar mañana y cómo se pueden ver afectados o no, en qué punto los jubilados. Estoy con Adrián Trócoli, él es abogado. Bienvenido, Adrián, gracias por estar. Y Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad. Un placer tenerlos a ambos, Adrián y Eugenio. Muy agradecido. Bueno, comienzo por Adrián. ¿Qué es lo que se va a tratar mañana en la Corte y por qué el gobierno está tan expectante ante este fallo? Salió la noticia, el titular, de que estaba muy preocupado. Yo tengo alguna duda de que sea para tanto, porque en realidad a nivel económico para el gobierno no es tanto. Vamos a tratar de definir, de reducir qué es lo que está en juego. Mañana es un caso particular, afecta a una única persona, por supuesto, atrás de eso caen todos los otros expedientes que están esperando una resolución en esto. Caso Blanco, solamente lo único que va a tratar la Corte es qué índice de actualización salarial se va a utilizar para calcular el sueldo de 2002 a 2007. Te doy un ejemplo sencillo. Base, el sueldo base. El sueldo básico del cual después deriva la jubilación. Vos imaginate que te jubilás mañana y en vez de tomar tu último sueldo, tomo el sueldo del año pasado. Sí. Si no lo actualizo de alguna manera, claramente el sueldo del año pasado no representa numéricamente lo que estás cobrando Lógico. hoy. Bueno, esto sucedió entre el 91 y el 2009 en la Argentina. Se tomaban salarios sin actualización alguna. Este jubilado es de 2004, hay jubilados de hasta 2014 más o menos que tienen este problema. Los jubilados nuevos no tienen este inconveniente porque a partir de 2009 la ley de movilidad se fue corrigiendo paulatinamente, primero un año, después otro, hasta llegar a los 10 años que tenés que tomar de base jubilatoria. Entonces, es un reclamo restringido a un grupo importante de gente. 150.000 personas son los que tienen juicio hoy por esta cuestión en tribunales. Ahora, Eugenio, o sea, el caso claramente de Lucio Blanco, este jubilado, es un caso bisagra, marca un antes y un después y detrás de él muchos otros reclamos. Sí, en realidad, tal cual lo señalaba Adrián, primero para circunscribir el tema, tiene que ver con los 150.000 jubilados que están en juicio, que no aceptaron la reparación histórica, claro, que les ofrecía mucho menos de lo que supuestamente van a obtener con su sentencia. Tiene varios otros casos la Corte a resolver que son de la misma o mayor dimensión. El caso Harman, que tiene que ver con la tasa de sustitución del haber del jubilado respecto a su sueldo como trabajador activo. Otro que es el caso Fernández, que está relacionado con la aplicación de la nueva ley de movilidad. Vale decir que son muchos casos que todos van a aparecer, tal vez muy dramatizado. Claro. Sí, por la importancia que tiene para ese sector de jubilados, porque es un 40, un 50% menos de lo que percibirían respecto a lo que les corresponde. Ahora, lo que quiero dejar sentado es que ante estos árboles tan importantes, lo que no se está viendo, lo que no está viendo el gobierno y el sistema político argentino, el gran drama del bosque, es decir, que son 7 millones jubilados, pensionados, que han perdido entre 20 y 25 puntos de su poder adquisitivo y que hoy no pueden cubrir un 30-35% de su canasta, sobre el cual nosotros hemos hecho concretas propuestas desde la Defensoría, el 6 de octubre al Ejecutivo, que es recomponer ese haber, utilizar lo que es el producido del Fondo de Sustentabilidad, porque si no, más allá de la importancia de este caso, y que yo creo que no se puede resolver de ninguna otra forma que positivamente para Blanco en particular y para los que están en esa situación, porque si no, la propia Corte, que había fijado ya un criterio en el caso del IFA al respecto, las cámaras que vienen ratificando esa doctrina a través de una jurisprudencia muy pacífica, entrarían en una cuestión muy esquizofrénica que tal vez se resuelva políticamente, como ocurrió en otros casos, diciendo, bueno, para este sector, para los blancos, por ejemplo, para los 11.000 blancos que tenemos en conocimiento, que sobre los 150.000 son los 11.000 expedientes que tiene, que se aplique o algún corte de este tipo,
donde salomónicamente se da la razón, no se muestra la esquizofrenia que a veces suelen tener los jueces, y se limita la pretensión para satisfacer también el poder político. Ahora, ahora les voy a preguntar algo puntual sobre el tema de los jubilados, cómo terminan este año. Uno siente que siempre todo se corta por lo más delgado, que en este caso tiene que ver con los jubilados. Pero digo, el gobierno, ante lo que va a pasar mañana, les decía al comienzo, está bastante expectante porque ellos hablan de una posibilidad de desfinanciarse. Llegado el caso de que... ¿Esto es posible? No, a ver, hay dos cosas que me gustaría resaltar, lo que dijo Eugenio. Primero, acá no cambia nada si le dan la razón a Blanco. La Corte ya dijo en 2009 qué era lo que había que hacer. Lo que quiere el gobierno es hacer menos. Y voy a dar un dato para muestra, basta un botón. Blanco se jubiló en 2003, cobra el primer haber en enero de 2004. Sí. Si le hacemos caso, si calculamos la liquidación que ordena hacer la Cámara, primera instancia, todos los juzgados del país menos uno, Blanco cobra el 56% de su último sueldo. Esto no va a ser un tema de debate por la Corte. La Corte no va a tratar qué porcentaje de sustitución va a tener Blanco. Pero es fuerte que el ANSES diga, quiero pagar menos del 56%. Totalmente. Este es el planteo. Eso es lo que dijo Cámara, apliquen este método, le da 56. ANSES dice, paguen menos. Me gusta tu cara, digamos, muestra todo lo que uno lidia todos los días. Pero esto es esencial. Primero, la Corte ya lo dijo, desde hace 9 años que están así, hay 800.000 casos, 700.000 que ya cobraron de esta manera, por lo tanto, decirle que no al 800.001 parece un poco fuerte, primera cuestión. Y segundo, esto no soluciona, como decía, la vida de los demás, la cuestión de fondo, y para el Estado no significa una pérdida. Primero, el impacto. Esto no se paga, quizás Blanco, por una cuestión de que estamos hablando de él todos los días, pobre, le terminen pagando en términos de acá a 6, 8 meses. Sí, porque fue un caso resonante y lo es, pero el resto de los casos tienen una demora de 2 años en el cobro. Entonces, esto no puede impactar, no hay manera de que impacte en el presupuesto del año que viene. Ya está previsionado, ya está previsto pagar las sentencias del año pasado, del año anterior. Entonces, no hay un problema, no hay un impacto. Esta teoría que salió no necesariamente de ANSES, pero de algunos sectores del gobierno diciendo que iba a ser algo terrible, que entraban, que iba contra el déficit, creo que se olvidaron de leer la ley de presupuesto. La ley de presupuesto ya tiene organizado el año que viene con el déficit, pagando sentencias del año pasado, no de 2018. Contemplado. Pero no es 2018, están pagando sentencias viejas. Entonces, cuando se paguen las sentencias que salgan igual que las que salían el mes pasado, en 2020, 2021, tampoco va a tener impacto. Entonces, para el gobierno esto no significa más que probablemente que el poder que se supone que está para frenar a los otros dos poderes le diga con esto no. Ojalá sea un poco más tajante que lo que dice Eugenio, que es probable que sea algo intermedio entre darles a todos esto o no darle a nadie, y quizás pongan un corte. De todas maneras, esto tiene una decantación natural. Hoy hay este número que estimamos en 150.000, 11.800 en corte, pero en definitiva son todos los jubilados que están afectados por este periodo en crisis. Y aclaremos algo, esto no es cosa de este gobierno, no es cosa tampoco del gobierno anterior. Estamos desde siempre y no se arregló y no vemos que la solución es a la baja. Totalmente. Por eso yo les decía, uno siente que el hilo siempre se corta por lo más delgado. Ellos esperaban, los jubilados esperaban al menos para fin de año el bono. Así es. Que no va a llegar, ya el gobierno dijo que no. Claro. La excusa de que por tal cosa quiebra el sistema, la escuchamos, yo que soy el más viejo, en el caso Chocobar, en los 90, en el 2000 con el caso Badaro. El que era Iskovich, el director ejecutivo de ANSES tuvo 2 medidas para mejor proveer, que citó la Corte, y la excusa fue si pagamos quiebra. En realidad lo que vemos es que no se paga y los que quiebran son los jubilados. Quiebran en términos de su vida cotidiana. La pérdida de estos 25 puntos que refiero, para llevarlo a los números reales, hace que los de la mínima cobren 9.300 pesos hasta el mes de marzo, los de la media estén en el orden de los 12.500 pesos,
Con una canasta nosotros la calculamos desde hace 10 años semestralmente. La última medición con precios de noviembre y gastos de vivienda dio 26.046 pesos. Vale decir que no llegan a cubrir un 30-35% de sus necesidades básicas. Y esto es una fuerte desatención por parte no solo del oficialismo, sino del sistema político institucional, porque debiera ser tomado como un problema. Nosotros frente a esto, pero lógico, decíamos, el 6 de octubre, le hicimos conocer al Ejecutivo, porque después empezó a hablar del bono festivo, ¿no? Es decir, un pan dulce más o menos sí, en aquel no que tiene, no puede comprar medicamentos, comida, etc. Dijimos que vaya a haber una recomposición de 1.700 pesos los meses de diciembre, enero y febrero, para llegar con mínimas de alrededor de 14.500 claro. pesos en marzo, y dijimos cómo pagarlo. De 9 y pico a 14 ya es... Exactamente, y integrando el haber, no esos bonos que se van como el agua entre los dedos, como se dieron por única vez, en 2010, 2012, y dijimos cómo pagarlo, pero no porque lo decimos nosotros, porque el Fondo de Sustentabilidad y Garantía, que es un fondo de crisis, no hay más crisis que el hambre, tenía y tiene el recurso, es un billón con B larga, lo estoy diciendo, 200.000 millones de pesos, y tiene, en términos de su propio reglamento, un artículo, que es el 4, que establece que cuando hay pérdida de cuantía, es decir, de poder adquisitivo, tiene que ser usado el fondo para cubrir esa pérdida. Por lo cual, está la necesidad de los jubilados, está la plata y está la ley que lo autoriza. Pero no se aplica. Pero evidentemente esta que debiera ser la gran discusión no se da. Recordemos que el año pasado, mañana creo que es un año que se cumple la sanción de la ley de movilidad, la modificación a la ley de movilidad. No voy a dar nombres porque me los acuerdo de memoria, pero no lo mencionamos al Colorado Mazón ni a Carrió, no decimos nada de lo que dijeron en la Cámara. No, porque, ¿no? Claro, porque el actual ministro de Economía no da de eso. La ley de movilidad supuestamente... Prometieron que esto no pasaba más. Se hizo esta ley de movilidad bajo el pretexto de que no volviera a suceder lo de 2014. En 2014 los jubilados perdieron 10 puntos frente a la inflación, 12 puntos frente a la inflación. Este año perdieron 20. Esta ley era para que esto no sucediera. La doctora Carrió en la Cámara de Diputados cortó la sesión que se vio frustrada diciendo yo no estaría acá si esto no iba a tener un arreglo. El arreglo fue un bono que hoy a fin de año no está, fue un bono de marzo. El problema, como se llamó el empalme, la ley da mal, hay que corregirla de alguna manera. Nosotros hemos hecho 20 millones de propuestas, pero a la oposición no se le cae una idea tampoco. Esto no es contra el gobierno, seamos claros. Acá no hay me parece que una no hay política de exactamente. Estado. Sí. No hay intenciones de que se genere una política de Estado y que el tema se trate. No, y no se dimensiona. Todo el tiempo estamos hablando de lo que Claro, pasa porque con los inclusive jubilados. se supone que son un sobrante social. A los 65 años, pero cuando... es una locura, a los 65 años una persona es joven, hay quienes deciden jubilarse y otros que se jubilan, pero igualmente siguen haciendo cosas como Así pueden es. en su casa de manera particular. Pero que esta es una gran contradicción, ¿no? Cuando la biología te ofrece 20, 25 años más de vida plena, claro, la economía te los resta, ¿no? Te y la aplican, calidad de vida te baja y no puedes acceder ni a comprarle un regalo a tu Claro, nieto. ¿y cuáles son las fórmulas? Porque, a ver, la seguridad social está en crisis en el mundo. Ahora, en el mundo lograron los sistemas solucionar problemas de esa crisis, de pirámides mucho más envejecidas que la nuestra, las nórdicas, las... en Europa. Japón ni hablar. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Por contrario censo, por hacer exactamente lo contrario que se hace en Latinoamérica y en particular en Argentina. En lugar de decir son un sobrante social, dice esta gente que tiene tiempo, pueden ser fenomenales consumidores. ¿Qué hay que hacer para que esto se convierta en tal? Darles el dinero para que puedan comprar. Salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. Claro. Que son las dos cosas que acá, más allá de las fuerzas políticas, de los discursos, lo que va pasando es exactamente lo contrario. Pero ¿por qué nos cuesta tanto
esto que decía el doctor, no se nos cae una idea, hablando mal y pronto, al oficialismo y a la oposición, pero digo, ni siquiera podemos copiar otros modelos de otros países. Esto está en internet, no es que... El problema del discurso tiene una base real, no hay plata, la frazada es corta, es real, pero todavía, a ver, de vuelta, sin echar culpas, pero de la época de Menem ha solo subido sistemáticamente, continuamente, la cantidad de trabajo en negro. Entonces, sí, pero a ver, es economía informal, no solo es empleo en negro. En la Argentina se supone más o menos la mitad de la plata no pasa por sistemas financieros, no tributa, y entre 35 y 40 y algo, según a quien le preguntes, es trabajo no registrado. Si nosotros pudiéramos hacer un equilibrio entre un impuesto absolutamente salvaje para los que pagamos impuestos y la nada misma para los que es por lo menos una tercera parte, pero es más, 40% de la fuerza de trabajo está activa, está trabajando, pero está en negro, creo que ahí deberíamos ir. Y lo que no puedo entender, yo claramente no tengo la solución, pero es que no haya un programa integral de ninguna fuerza que apunte a esto. Sí, yo creo que lo que no se entiende, siguiendo lo que comenta Adrián, es que el problema social no es el problema de los viejos que quedamos afuera. El problema, los viejos, somos el espejo que adelanta para el joven. Pero lógico. Por lo cual, si yo soy pobre, enfermo, asexuado, desclasado, lo que le estoy ofreciendo como sociedad a ese joven es mirarse en ese espejo. Es un espejo. Exactamente, por lo cual muchas de las conductas tanáticas, de la falta de esperanza de nuestros jóvenes... ¿Qué ganas tengo yo de avanzar en la vida si sé que me espera ese final? Bueno, pero la excusa siempre es no aportar, trabajar en negro, porque total, vamos para allá. Para eso directamente hago lo posible para evadir. Esto es sistemático y la verdad que es un cambio cultural que tenemos que hacer, pero... Sí, yo creo que yendo al tema del cambio cultural, y tal cual se decía, todo está en internet. Es decir, en Finlandia yo estuve hace 20, 30 años, era un cubito de hielo. Sí. Ahora, un día descubrieron petróleo y dijeron, durante 20 años vamos a guardar la renta petrolera para dedicarla a seguridad social y educación. Hoy, lo que era un país del tercer mundo en ese área, hoy pasa a ser el tercer sistema de seguridad social más importante, más sustentable, no solo en el presente, sino hacia el futuro. Vale decir, acá no tomamos ninguna decisión, un día privatizamos, al otro día estatizamos. Ahora, los que tienen que recibir el beneficio están siempre mal. A mí me parece que es una cuenta pendiente el tema de los jubilados de todos los gobiernos. Y además, de todos los gobiernos. La solución que tenemos es que yo vaya con un casito a tribunales, logre esto, un día juntes 20 vos en una... No tiene sentido judicializar una cuestión que no es judicializable. La solución es política. A ver, claro. La justicia va a seguir existiendo, va a tener que seguir interviniendo en cuestiones puntuales. Hay cosas que se tienen que escapar de la ley. Porque no puede la ley cubrir todo. Pero tenemos leyes que cuando son buenas no las cumplimos y en general son malas. ¿Qué creen que va a pasar mañana? ¿Cómo va a fallar la Corte? Vos adelantaste. No, yo lo que adelantaba es por vejez y no por sabiduría. Por experiencia. No por sabiduría. La experiencia también la suma a los errores cometidos, pero lo que hay que tener presente, que en el fallo Badaro, digamos, que fue un living case similar, la Corte lo que hizo fue acotar, fue decir, tiene razón don Adolfo Badaro, pero lo acotamos. Es más, llegamos en el 2010 con quien era mi colega hasta el 2008, Eduardo Mondino, llegamos con 2 acciones, 2 amparos a la Corte y al día de hoy no se resolvieron. Es decir, se fue resolviendo por el año que viene se resuelve, por el paso del tiempo, ¿no? Es decir, y algo por reparación histórica y demás, pero es totalmente aleatorio. Me parece que nos debiéramos los argentinos buscar soluciones mucho más estructurales.
Ojalá que la Corte ratifique su criterio, porque esto, cuando tanto se habla de seguridad jurídica, también es seguridad jurídica esta, no es solo seguridad jurídica para las empresas o para los que tienen el poder, sino para el ciudadano común. Yo creo que tendríamos que hacer un programa completo para hablar de la situación de los jubilados, o prácticamente un programa completo, porque hay tanto para tratar desde tantos puntos de vista, y esto coincido plenamente con lo que están diciendo ustedes, al menos imitar otros modelos. Yo no digo que se nos ocurra una idea súper ingeniosa, pero los modelos que están imitando hoy en la Secretaría de Seguridad Social no son los que nosotros vemos como el claramente, norte. Claramente, y lo que se va haciendo en recortes, es decir, acá se van tomando medidas. Él recordaba el 27 de diciembre del año pasado, que fue un disparate. Recordemos cómo fue una sesión que terminó a las piedras, que hubo pugilato y no hubo ideas, y así esas medidas después van cayendo en el tiempo y las van sufriendo a los que debieran beneficiar. Claro. Entonces tenemos que hacer algo integral, razonable, y pensar que la sociedad es una sola. Es decir, los viejos somos jóvenes arrepentidos, los jóvenes quieren ser algún día poder envejecer. Envejecer es lo más saludable que hay en la sociedad, porque si no, la alternativa, ¿cuál es? Así que creo que tenemos que pensar en eso, y sobre todo los decisores políticos y sociales son los que lo tienen que hacer. ¿Saben de qué voy a hablar ahora? Y ya me está esperando Ernesto Gómez, un comisario de una jubilada en Mendoza. Ahora voy a hablar con él, que estuvo varios meses en la cama, bueno, se sentía mejor y dijo: voy a comprar el pan en bicicleta porque así no pierdo tanta musculatura. No tenía casco, no tenía una luz encendida, 14.000 pesos de multa. Jubilada. Sí, sí. En fin, gracias a los dos, doctor.